RTP. Vamos a dar paso a la doctora María Dolores Miño, experta en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que dirige el Observatorio de Derecho y Justicia del Ecuador. Un placer recibirla en RTP, doctora. Con ella vamos a conversar sobre el proceso de selección para la renovación de la Corte Constitucional, para la selección de los nuevos jueces, que está concluyendo en pocas semanas. Doctora, la escuchamos. Buenos días, estimados, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como quizás ustedes conocen, el Observatorio de Derechos y Justicia viene monitoreando este proceso desde su inicio en agosto del año pasado, y es parte del trabajo de veeduría independiente ciudadana que hace la organización con respecto a procesos de selección de altas cortes. La lógica tras de esto es que un proceso de selección es un tema importante para el fortalecimiento democrático, y en ese sentido es fundamental que exista la máxima veeduría ciudadana del escrutinio público. Y esto solamente para contarles a quienes nos escuchan esta mañana que no es un tema de estas últimas semanas o estos últimos días, cuando el concurso ya está llegando a su final, que hemos hecho esta veeduría, sino que más bien es algo que hemos venido haciendo desde ya hace algunos meses, y hemos venido encontrando cosas que nos han parecido preocupantes, podríamos decir desde el inicio, pero un poco queríamos tener más información, y no queríamos tampoco como observatorio generar demasiados incidentes de manera recurrente, de tal forma que este ejercicio de denuncia pierda valor o se diluya. Sin embargo, creemos que los hechos que han venido ocurriendo ya en las últimas semanas, ya de cara a la recta final, si quieren ustedes, del concurso, sí amerita no solamente nuestra vocería como personas, como organización que ha venido siguiendo el proceso, pero también creemos que es importante que, por ejemplo, ustedes, medios de comunicación, creadores de opinión, empiecen a entender lo que está pasando y entender por qué es grave la situación que se está viviendo ahora. Quisiera visitar algunos de los puntos álgidos de este proceso y los anteriores, ¿no? Me llama la atención primero de las 3 ternas enviadas para renovar la Corte, porque en esta renovación que toca 3 años después de la anterior, salen 3 de 9 jueces, y para reemplazarlos entrarían 3 que salen de un concurso de 9. Estos 9 vienen de 3 ternas, una de la Asamblea Nacional, otra de la Presidencia, otra de la Función de Transparencia. De la terna de la Asamblea Nacional, Angélica Porras, que fue sentenciada por el TSE junto a Priscila Schettini por supuestamente ejercer violencia de género contra la fiscal Diana Salazar, fue descalificada. De ahí Gladys Proaño salió protestando porque no se respondió a su reclamo, una pregunta sobre la revisión de las notas en la etapa de méritos, entiendo. En Presidencia renunciaron Gastón Ríos Morantes, solo él de hecho, y en Transparencia también salió solamente Sandra Cordero Gárate. Entonces, ¿quiénes quedan? Claudia Salgado, José Terán, Jorge Benavides, Pamela Aguirre, Edwin Aceldo. Y ese es el orden, ¿no? Y en teoría entrarían Claudia Salgado, de la Presidencia, José Luis Terán, de la Asamblea Nacional, y Jorge Benavides, de la Función de Transparencia. Pero ayer salta, y lo comparte el observatorio que usted dirige, que José Luis Terán está inhabilitado, por destitución. Y se sabe que él fue destituido en 2019 durante la evaluación especial que le hizo el Consejo de la Legislatura a la Corte Nacional, donde votaron a 21 jueces por no alcanzar la nota mínima de 80 sobre 100 puntos. Una evaluación cuyo reglamento fue declarado inconstitucional en el año 2022 por la Corte Constitucional, ¿ya? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo así por una destitución en otra entidad en el año 2019 podría inhabilitar a José Luis Terán hasta ahora o para siempre? Yo, antes de contestar esa pregunta, quiero irme un poquito más atrás, porque la verdad, desde el observatorio sí queremos hacer uso eficiente de los espacios que están dando y de los pocos periodistas que le están dando atención al tema. Yo, solamente para que sepan quienes nos escuchan, que no es el único problema que se ha registrado, el problema de José Luis Terán reportado el día de ayer. Si ustedes revisan las publicaciones del Observatorio de Derechos y Justicia en Twitter, por ejemplo, en X, las últimas 2 semanas hemos dado cuenta de algunas irregularidades. Por ejemplo, el tema de que este tipo de procesos de selección de méritos de oposición, concursos de méritos de oposición se llaman,
tienen que siempre venir acompañados de una veeduría oficialmente constituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa veeduría nunca se terminó de conformar y de hecho hay todo un incidente alrededor de personas que creen integrar la veeduría o que creían que estaban siendo parte de la veeduría y la comisión calificadora que les dice ustedes no son de la veeduría, después de que el Consejo de Participación Ciudadana les reconoce como veedores, o al menos algunos de ellos. Ya, entonces tenemos este primer problema. Luego tenemos el problema de la calificación de las carpetas, que es la razón por la que Gladys Terán sale. A Gladys Terán ella le pone una calificación en las carpetas en base a unas rúbricas y Gladys Terán le escribe un oficio a la comisión y les dice, por favor, explíquenme cómo así me pusieron estas notas. Y la comisión calificadora nunca le contesta. Que yo creo que si tú haces tu trabajo con objetividad, con transparencia, no tendrías por qué no contestar. Aparte, el postulante tiene derecho a saber por qué se le calificó como se le calificó. Y luego vienen las pruebas escritas, que aquí ya creo que empieza a escalar la situación a digamos, instancias un poco más preocupantes. Donde, por ejemplo, a la postulante Pamela Aguirre, a todos los postulantes en realidad se les exigía un rubro de contenido que era poner sentencias de cortes internacionales. La postulante Pamela Aguirre pone, y me parece que al postulante Aceldo también le pasa lo mismo, ponen las sentencias, o sea, citan las sentencias de la Corte Interamericana, nosotros revisamos los exámenes, las sentencias además eran pertinentes con el caso que se planteaba, pero la comisión en este rubro les pone 0. Y en el caso de Pamela Aguirre, por ejemplo, ella hace una solicitud de revisión de la prueba de más de 35 páginas y le contestan en menos de medio párrafo todas estas observaciones que ella hacía a la calificación de su prueba. Y entre las cosas de las que ni siquiera le contesta la comisión y ni siquiera le hacen caso, o sea, ignoran el reclamo de Pamela, es el tema precisamente del punto 0 por inclusión de sentencias de cortes internacionales. Entonces hubo un reclamo que estaba bien fundamentado que la comisión decidió ignorar. Y así estoy poniendo algunos pocos ejemplos de lo que más... de hecho me llama la atención que en esa revisión a Pamela Aguirre se le subieron 0.75 puntos, a Claudia Salgado ninguno, pero a los doctores Terán y Benavides 3 y 5 puntos, ¿no? Como que no estoy diciendo que hay algo necesariamente equivocado en eso, pero a algunos se los favoreció mucho más en la revisión que a otros. O sea, yo no sé, a ver, en el caso de Jorge Benavides también, la prueba de Jorge Benavides estaba muy mal calificada y el momento que Jorge Benavides les hace notar que su calificación estaba mala, les toca revisar. Entonces, algo que yo decía en otro medio de comunicación es ¿con qué ligereza se calificaron esas pruebas? Para que vengan postulantes a hacerte reclamos de 43 hojas o reclamos donde luego, frente al reclamo del postulante, se le dice al postulante, sí, usted tenía razón, yo me equivoqué. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención con respecto a qué se está haciendo con las calificaciones, qué tan prolijo se está haciendo. Yo todavía no me atrevo a hacer más afirmaciones de esto porque además estamos frente a una comisión que es profundamente sensible a la crítica pública, profundamente, que rechaza la crítica pública. Y entonces yo les estoy contando algunos episodios, pero Jorge Benavides le dice, pero por favor la pregunta está mal planteada y está mal contestada por ustedes mismos, y le dicen sí. Y lo mismo pasa con todos los postulantes. Entonces ahí teníamos un segundo gran problema, que era cómo se está calificando no equivocadamente, pero desprolijamente estas pruebas. Y luego viene la tercera parte, que es la prueba oral, donde a la postulante Pamela Aguirre, por ejemplo, que hizo una exposición espectacular, evidentemente ya le tenía que poner la nota más alta porque todo el país estuvo viendo. Entonces no había forma de que le califiquen a ella con una baja nota, cuando efectivamente ella demostró ante el país que lo podía hacer con mucha solvencia y bastante bien. Pero luego tienes la postulante Sandra Cordero que sale, ella decide no presentar ninguna impugnación. Entonces lo que tienes es un proceso que ya está como demasiado incidentado. Y lo último, la cereza del pastel en todas estas cuestiones cuestionables, llamémoslo así, es lo que ocurre ayer, que es la inconsistencia en cuanto al certificado emitido por el Ministerio del Trabajo del postulante José Luis Terán, donde el postulante evidencia que, o se evidencia, mejor dicho, que hay una inconsistencia entre los certificados, del certificado que él presenta al inicio del concurso cuando se le solicitan las carpetas, y ahora
parecería ser que hay una actualización en el Ministerio del Trabajo, donde ahora el Ministerio del Trabajo dice, en realidad él tiene un impedimento con base a esa destitución del año 2019. Una destitución sobre la cual él ya hizo un litigio, tanto a nivel de contencioso administrativo, según entiendo, pero también a nivel de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional habría ya fallado a favor del postulante José Luis Terán. Entonces no se explica cómo una destitución que ocurre en el año 2019 y que tenía que estar registrada para octubre de 2024, no se registra en el Ministerio del Trabajo, pero luego a puertas del cierre del concurso, es decir, 25 de febrero de 2025, entonces ahí sí se ha actualizado el sistema con una destitución del año 2019 y cambia el certificado, lo cual llevaría a que este postulante sea destituido. Más allá de la irregularidad que usted menciona. Entonces hay algo muy raro. Más allá de la irregularidad que usted menciona, ¿no? Que él presenta un certificado donde no esté inhabilitado, salta una inhabilitación años después. Yo le quiero preguntar, porque esto de hecho va ligado a lo que está pasando en el Consejo de Participación, que la Asamblea ha elevado a Procuraduría una consulta preguntando si deberían posesionar a David Rosero o a Óscar Ayerbe, porque David Rosero fue destituido del Consejo de Participación. La LOCEP dice que si tú eres destituido, tú no puedes ejercer ningún cargo público por 2 años y nunca puedes regresar a la entidad de la que fuiste destituido. Entonces, ¿por qué habría una inhabilitación pesando sobre José Luis Terán si fue destituido hace casi 6 años y no estaría entrando a la misma institución? Claro, este es otro tema adicional que ya es un poco las cuestiones legales un poquito más sofisticadas, ¿no? En realidad, aún si esa inhabilitación o esa destitución tuviera un efecto jurídico, ya no tiene un efecto jurídico para el presente. Claro. Porque esto, insisto, pasó en el año 2019. Entonces, los tiempos, como usted bien dice, donde esta destitución puede generarle efectos al postulante en cuanto a impedirle ejercer un cargo público, ya ni siquiera subsisten hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué el Ministerio del Trabajo, a octubre de 2024, cuando se le solicitan a los postulantes las carpetas, tenía una información del postulante Terán en el sentido de que no tenía impedimento para ejercer cargo público y de hecho ya no lo tenía, en ese momento ya no lo tenía, no solamente por el paso del tiempo, sino que no lo tenía porque la Corte Constitucional, en una acción extraordinaria de protección, revisa y determina que esa destitución fue arbitraria e ilegal. Entonces, desde ahí ya ni siquiera esa destitución no tuvo fundamento, digamos. Pero luego, curiosamente, y esto es lo que tiene que llamarnos la atención, curiosamente el ministerio, a puertas de cerrarse el concurso, actualiza este certificado y dice que tiene un impedimento. Entonces, yo creo que por más de que desde la sociedad civil, desde la academia, desde la comunidad jurídica, hayamos ido revisando este proceso de selección con mucha cautela, con mucha prudencia, sin incidentar a cada rato, que quizás teníamos que haberlo hecho, hoy por hoy ya empieza a prenderse unas alarmas de por qué el Ministerio del Trabajo hace esto en este momento. Y creo que quien tiene que dar la respuesta es el Ministerio del Trabajo y explicarle a la ciudadanía por qué hay una inconsistencia en el documento que emiten en octubre de 2024 y el documento que emiten hace 2 días. Y solamente quiero decir, porque se nos acaba el tiempo, si José Luis Terán no puede, digamos, ser posesionado como juez de la Corte Constitucional, él era el único que quedaba de la terna de la Asamblea Nacional, nombrada por la mayoría correísta, subiría Pamela Aguirre, quien es de la terna de la presidencia. Y es muy extraño, no estoy diciendo nada en particular ni sobre José Luis Terán ni sobre Pamela Aguirre, pero sería extraño que el Ministerio del Trabajo intervenga de esa manera a última hora favoreciendo la terna de la presidencia, del Ejecutivo, ¿no? Eso a mí me genera preocupación. Claro, o sea, en realidad el momento que ya se presentan las ternas para seleccionar a los 3 jueces que quedan finalmente, ya no importa de dónde vino cada juez, o sea, no hay una regla de que tiene que quedar uno del uno, otro del otro y otro del otro, eso no funciona así. Podrían, y de hecho me parece que ese fue el caso de la renovación parcial del 2022, quedar, por ejemplo, 2 del Ejecutivo y 1 de la función de transparencia, eso no tiene mucho sentido. Pero lo que sí o sea, lo que sí nos llama la atención o lo que sí preocupa es que el que de repente de la noche a la mañana salga este certificado de la nada, sí altera gravemente
los resultados que ya se veían en el proceso. Y además resulta extraño ciertas otras declaraciones del propio presidente de la comisión, el doctor Izquierdo, que en una entrevista ayer en Teleamazonas dice, sí, ahorita están en etapa para impugnar los puntajes de las pruebas orales, pero y se refiere específicamente a una postulante, dice, pero aunque la doctora Pamela Aguirre, la que está en cuarto lugar, nos apelara en este momento, igual ella no va a quedar. Entonces, en realidad, ¿cómo uno es que puede matemáticamente en un proceso? Cuando es que matemáticamente es así. De entrada y sin conocer la recalificación que plantea la postulante, ya está prevaricando y está diciendo igual esa no va a quedar. Entonces, hay yo creo que si queremos ser suaves con la crítica que vamos a hacer a esto, es que hay mucha desprolijidad, mucho desorden, mucha falta de transparencia y sobre todo esta incertidumbre que progresivamente han ido generando en quienes hemos hecho el seguimiento y que decantarán una selección de jueces que por lo menos tendrán desconfianza por parte de la ciudadanía, y creo que eso no le hace favor de ninguna manera a la democracia. Bueno, sí, un tema realmente en el que hay que ser prudente con lo que criticamos. Tampoco podemos igual callar y no permitir que la ciudadanía vea de cerca un proceso delicado. Ya en el 2022 hubo sobresaltos, en el origen de esta corte por el transitorio hubo controversias, y sigue siendo, a pesar de todo, a pesar de las críticas recientes que hemos hecho algunos, una de las pocas instituciones respetables que nos quedan en el Ecuador. Así que ojalá el proceso llegue a un feliz término. Gracias, doctora, por su trabajo y por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. RTP.